La noche esconde secretos que pocos se atreven a enfrentar. A veces, son sombras pasajeras en el rabillo del ojo. Otras, una mujer sin rostro flotando en la carretera o una risa espectral resonando entre las tumbas. Hay lugares donde los muertos nunca se han ido. Un niño juega en su armario con alguien que nadie más puede ver. Una voz responde desde una habitación vacía. En la radio de la patrulla, alguien confirma que todo está en orden, aunque el asiento trasero esté vacío. No importa si crees o no, cuando las sombras te encuentran, jamás te dejan ir. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Un joven llamado Uriel trabajaba como chef en un restaurante. Mientras cocinaba, acostumbraba a escuchar historias de terror con sus audífonos, evitando que sus compañeros se asustaran. Siempre había sentido fascinación por lo paranormal, pero nunca imaginó que un día viviría su propia historia. 3 años atrás, cuando apenas comenzaba a trabajar, Uriel inició como lavaplatos en una taquería. Con esfuerzo y dedicación, ascendió a garrotero y finalmente a mesero. Las jornadas eran agotadoras, sobre todo los fines de semana, cuando el turno se extendía desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, las propinas hacían que el esfuerzo valiera la pena. A pesar del cansancio, siempre disfrutaba de las caminatas nocturnas. El aire fresco de la madrugada le resultaba reconfortante, y en más de una ocasión decidió regresar a casa a pie en lugar de tomar un taxi. Su compañero Leonardo, también mesero, vivía cerca de su hogar, en la colonia Angostura de Cuautla, Morelos. En aquel entonces, Uriel residía en un fraccionamiento en Santa Inés y juntos emprendían el trayecto de vuelta después de cada jornada. Aquella noche, como muchas otras, salieron del trabajo y caminaron unos metros hasta llegar a la calzada Santa Inés, una vía que conectaba varias colonias. En la entrada había una tienda que vendía productos de todo tipo, incluyendo alcohol las 24 horas. Leonardo compró una cerveza, mientras que Uriel optó por un café. No era aficionado a la bebida, pero decidió acompañar a su amigo. Desde el momento en que salieron, una fina llovizna cubría las calles. «Apenas está chispeando. Sigamos caminando», comentó Leonardo. Uriel asintió sin prestarle mucha atención. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Jamás imaginaron lo que estaban a punto de vivir. A las 3 de la mañana, la ciudad estaba envuelta en un frío intenso y una llovizna persistente. Aquella noche, Uriel y Leonardo habían salido más temprano de lo habitual, disfrutando del aire fresco y de la tranquilidad de las calles vacías. Entre risas y bromas, hablaban sobre lo bien que les había ido en el trabajo y sobre lo agradable que era caminar a esas horas. Cuando llegaron a la esquina de la calle La Tranca con la calzada Santa Inés, la lluvia arreció. Decidieron acelerar el paso, ya que más adelante el paisaje se volvía aún más desolado. No había más que campo abierto y un canal de riego que atravesaba la zona. Aquel sitio tenía una reputación inquietante, pues en diferentes ocasiones se habían encontrado cuerpos sin vida allí. 2 personas años atrás, una joven recientemente y, según se decía, incluso un anciano cuyo caso nunca se esclareció del todo. El vapor salía del suelo, formando una neblina espesa que se extendía por la calle. Los semáforos no funcionaban correctamente, solo parpadeaban en rojo, reforzando la sensación de soledad absoluta. Los árboles que rodeaban el camino parecían oscurecer aún más la escena, convirtiéndola en la imagen perfecta de una película de terror. Leonardo, con una sonrisa nerviosa, comentó que el lugar le daba mala espina. Uriel, amante de lo macabro, respondió con entusiasmo que le parecía impresionante. «Imagínate que se nos apareciera algo», bromeó Leonardo. «Cállate, que tú no aguantarías nada de eso», replicó Uriel, riendo. Apenas unos minutos después, al cruzar un semáforo intermitente, ambos notaron una figura que caminaba a lo lejos, avanzando en paralelo a ellos, pero del otro lado de la calle. «¿Y eso qué es?»,
preguntó Leonardo, entrecerrando los ojos. Solo alguien que va camino a casa, respondió Uriel sin darle importancia. No, fíjate bien, no se mueve como una persona normal. La neblina dificultaba ver con claridad, pero ahora también Uriel comenzaba a sentir una inquietud creciente. La figura parecía ser una mujer. Vestía de blanco, con la cabeza inclinada hacia el suelo y las manos cubriendo su rostro. Incluso a la distancia, su piel tenía un tono anormalmente pálido. Pero lo más perturbador era la forma en la que avanzaba. Flotaba. No movía los pies. Apenas se deslizaba sobre el suelo. Debe ser alguien en mal estado, tal vez un vagabundo o una persona con problemas mentales, intentó racionalizar Uriel, más para calmarse a sí mismo que a Leonardo. Se acercaban al final de la calzada, donde una antigua hacienda marcaba el cruce con una glorieta. En el centro, una pequeña capilla o altar dedicado a la Virgen de Guadalupe se alzaba en la oscuridad. Leonardo, con la voz temblorosa, le sujetó del brazo y susurró con urgencia: «Tenemos que correr, vámonos de aquí». Pero no había a dónde huir. A su alrededor solo había árboles, el canal y la negrura de la nada. La única opción era seguir avanzando hasta la glorieta, donde podrían elegir entre dos caminos, la avenida Progreso o la calle Lázaro Cárdenas. «No hay por dónde correr, Leo. Solo sigue caminando. No la mires». Uriel intentó mantener la calma, evitando enfocar la mirada en aquella figura, pero el aire parecía haberse vuelto más denso, como si algo en el ambiente los envolviera, sofocante y opresivo. Y entonces ocurrió algo que les hizo comprender que aquello no era una alucinación. De repente, un sonido quebró el silencio de la madrugada. Eran sollozos, no venían de lejos, no eran un eco perdido en la noche, eran cercanos, demasiado cercanos. Leonardo se aferraba al brazo de su amigo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la piel. Su respiración era errática, temblorosa, y en algún punto había comenzado a llorar de puro terror. Uriel, aunque igual de aterrorizado, intentaba mantenerse sereno. Alguien tenía que hacerlo. Concentró su mirada en el canal a su lado, negándose a mirar al otro extremo de la calle, donde aquella cosa seguía avanzando. Sabía que no debía verla. Sabía que ignorarla era lo único que podía hacer, pero entonces la escuchó, y algo dentro de él le obligó a voltear. No fue una decisión consciente. No fue curiosidad. Fue una sensación casi física, como si una mano invisible lo hubiera tomado del rostro y le hubiera girado la cabeza. Allí estaba. Seguía del otro lado de la calle, pero ahora venía de frente, aún cubriendo su rostro con ambas manos. Y en ese instante, Uriel dejó de tener dudas. Fuera lo que fuera aquella figura, no era humana. Flotaba, avanzando sin mover los pies. Su cuerpo parecía suspendido en el aire por algo que no podían ver, algo que la mantenía allí, como si estuviera colgada de un hilo invisible. Uriel intentó convencerse de no mirarla más, de apartar la vista y seguir caminando como si no pasara nada. «No la busques, no voltees», se repetía en su mente. Pero era inútil. La figura se detuvo. Luego, comenzó a girar lentamente en el aire, y entonces bajó las manos. Leonardo se congeló. Su cuerpo dejó de responder, su mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Uriel tuvo que jalarlo con todas sus fuerzas para que reaccionara, y sin decir una palabra más, ambos comenzaron a correr. A sus espaldas, Leonardo balbuceaba entre jadeos, repitiendo una y otra vez lo mismo. «Ahí viene, nos sigue, nos sigue». La glorieta apareció frente a ellos, pero el miedo les impidió pensar con claridad. A la derecha estaba la entrada de lavaderos, la única sección del fraccionamiento con una caseta de vigilancia. Era su única oportunidad. Chocaron contra la ventana de la caseta, golpeándola con desesperación, gritando para despertar al guardia. El hombre, sobresaltado, se levantó de un salto. Al ver sus rostros desencajados y la palidez que los cubría, salió de inmediato. «¿Qué les pasa?», preguntó, desconcertado. Entre respiraciones agitadas, le rogaron que los dejara entrar.
Le dijeron que algo venía detrás de ellos, que estaba muy cerca. El guardia frunció el ceño, pero al ver la desesperación en sus ojos, accedió. Dentro de la caseta, aún sin poder hablar, intentaban procesar lo que habían visto. Sus mentes se negaban a comprenderlo, a darle una explicación lógica. No sabían qué había sido. Solo sabían que algo los había seguido, algo que jamás debieron mirar. Después de unos minutos, Uriel finalmente logró calmarse lo suficiente para contarle al guardia lo que habían visto. Leonardo, en cambio, seguía en shock. No podía hablar, solo sollozaba con el rostro cubierto de terror. No sabían si el guardia les creyó o no, pero su respuesta fue clara. No vuelvan a caminar por aquí a estas horas. Es demasiado peligroso. Sin hacer más preguntas, el guardia llamó un taxi y los hizo subir. Uriel acompañó a Leonardo hasta su casa antes de regresar a la suya. Esa noche marcó un antes y un después. Nunca más volvieron a caminar de madrugada. Un tiempo después, Uriel y sus amigos iniciaron un canal de exploración urbana. Buscaban lugares con fama de ser paranormales, exploraban sus rincones más oscuros y grababan todo. No lo hacían por fama, sino por la adrenalina de lo desconocido. Pero después de lo que estaban a punto de vivir, el canal quedó abandonado. De hecho, sus amigos preferían que nadie lo viera. Perdieron las contraseñas, y ahora no había forma de borrar los videos que dejaron arriba. Todo ocurrió en lo que sería su tercer video, una visita a uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Pero este no era un cementerio cualquiera. La parte más vieja había sido restaurada hace una década, y los restos de tumbas con más de 100 años fueron reubicados. Nadie supo exactamente a dónde los llevaron, pero los espacios vacíos se volvieron a vender, convirtiéndose en una sección privilegiada, rodeada de árboles y vegetación densa. Ese lugar tenía demasiadas historias. Los vigilantes, los visitantes y los excursionistas hablaban de sombras que se movían entre las lápidas, de voces en la brisa nocturna y de presencias que se sentían en la piel. A unos 100 metros de la parte trasera del cementerio, donde el sendero terminaba abruptamente, decidieron entrar. El acceso oficial requería demostrar que se tenía un familiar enterrado allí. Como no era su caso, optaron por una ruta alternativa. El plan era simple: grabar un video de exploración, subirlo al canal y asustarse un poco entre ellos. Nadie pensó que verían algo real. Todavía quedaba una hora de luz cuando llegaron. El frío era intenso, y la llovizna de la ciudad se convertía en una densa neblina que cubría todo. El paisaje era perfecto para un video de terror. Escondieron sus mochilas entre las ramas, por si tenían que salir corriendo si los vigilantes los descubrían. Cada uno tomó una cámara y comenzaron a caminar en busca de un punto por donde entrar. Debían encontrar un árbol que les permitiera trepar, pero también un sitio para salir rápido si era necesario. Susurraban mientras avanzaban, bromeaban en voz baja para no llamar la atención. Todo parecía un simple juego, hasta que alguien dijo algo que los hizo detenerse, y en ese instante pasó algo que les haría arrepentirse de haber ido allí. El ambiente en el cementerio había sido tenso, pero nada fuera de lo normal hasta ese momento. El grupo avanzaba entre bromas y susurros, tratando de no llamar demasiado la atención. En un punto, alguien dijo algo gracioso y todos rieron. Pero cuando la risa se apagó, un sonido inquietante persistió en el aire. Alguien más seguía riendo. La risa no venía de ninguno de ellos. El grupo se quedó inmóvil. Las sonrisas desaparecieron de inmediato. Se miraron entre sí, buscando alguna explicación, pero nadie más se estaba riendo. Sin embargo, el sonido continuaba, como si una mujer estuviera junto a ellos, divirtiéndose con la situación. «¿Hola?», dijo uno de ellos en voz alta, pero no hubo respuesta. Los rodeaban árboles altos y tumbas cubiertas por la niebla, pero no había nadie a la vista. Se asomaron al interior del cementerio, tratando de encontrar a la persona que se burlaba de ellos. Nada. Y entonces, la risa volvió a sonar, justo a su lado. No había tiempo para pensar. Todos reaccionaron al mismo tiempo, echando a correr sin decir una sola palabra.
El pánico se apoderó de ellos mientras volvían al lugar donde habían escondido sus mochilas, pero algo estaba mal. Era como si la oscuridad hubiera descendido de golpe. Sabían que la noche estaba cayendo, pero la forma en que la negrura los envolvió fue demasiado abrupta. Intentaron ubicar el punto exacto donde habían dejado sus cosas, pero no lo encontraban. Los árboles a los que habían marcado para orientarse ya no estaban, o al menos no podían verlos. Finalmente, alguien tropezó con las mochilas y, sin dudarlo, agarraron todo lo que pudieron y corrieron fuera de allí. El trayecto de 20 minutos hasta el coche se sintió eterno. Nadie hablaba, nadie miraba atrás. La adrenalina los mantenía en movimiento, pero el miedo era insoportable. Nadie encendió las cámaras, nadie pensó en grabar nada más. Solo querían salir de ahí y no volver jamás. José, el dueño del coche, arrancó sin hacer preguntas. Llevó a cada uno a su casa, pero Juan, uno de los del grupo, no estaba bien. Se veía pálido, tembloroso, sudando a pesar del frío de la noche. Cuando lo dejó en su casa, Juan apenas podía mantenerse en pie. Aunque era orgulloso y jamás habría pedido ayuda, Uriel insistió en que se quedara con él. No podía dejarlo solo en ese estado. Al llegar, los padres de Uriel estaban cenando. Se alarmaron al ver a Juan tan débil y lo ayudaron a ir al baño para que se lavara la cara. Mientras tanto, su padre llamó a su hermano, que era médico y vivía cerca, para que lo revisara. Uriel fue a la cocina a hervir agua y preparar una toalla con hielo. Desde ahí, escuchó un ruido en el baño. Luego, el grito de su madre. Corrió de inmediato, pero cuando intentó entrar, su madre se lo impidió. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos con una mezcla de horror y confusión. ¿Dónde estaban? ¿De dónde vienen? ¿Qué hicieron?, le preguntó, sujetándolo de los hombros con fuerza. A los pocos minutos, el tío de Uriel llegó con su maletín médico. Sin hacer muchas preguntas, le administró una inyección a Juan, quien se quedó dormido casi al instante. Lo recostaron en la cama de Uriel, pero nadie en la casa durmió tranquilo esa noche. Su madre, su padre y él se turnaron para vigilarlo cada media hora. La cama quedó empapada por el sudor de Juan, como si estuviera drenando algo más que fiebre. Sin embargo, por la mañana despertó como si nada hubiera ocurrido. Se veía lúcido, sin rastros de enfermedad o del terror que lo había consumido la noche anterior. Uriel decidió acompañarlo a casa para asegurarse de que llegara bien, pero la verdad es que ya parecía estar completamente normal. El día transcurrió con normalidad, hasta que Uriel regresó a casa por la noche. Su madre, más tranquila pero aún con un gesto de preocupación en el rostro, le volvió a preguntar qué habían hecho la noche anterior. Esta vez, él no esquivó la verdad. Le contó todo. Su madre reaccionó con una ira contenida. Le prohibió tajantemente seguir con el canal, amenazándolo con romperle la cámara si era necesario. Luego, sin decir más, se alejó y se encerró en su habitación a rezar, como hacía siempre cuando necesitaba calmarse. Su padre, en cambio, se quedó observándolo en silencio. Finalmente, exhaló un suspiro y habló con seriedad. Tu madre y yo tenemos razones para creer en lo sobrenatural, aunque tú te lo tomes como un juego, le dijo. Sobre todo ella. ¿Sabes qué pasó anoche en el baño con Juan? Quizás hubiera sido mejor que lo vieras, para que dejaras de hacer estas tonterías. Con un gesto, le indicó que lo siguiera al garaje. De entre varias cajas polvorientas, sacó una bolsa negra. La abrió, y de su interior, extrajo una bolsa plástica transparente con cierre hermético. Mira lo que vomitó Juan anoche en el lavabo. Tenemos que ver cómo nos deshacemos de esto, porque estas cosas no se tiran así nada más. Uriel miró el contenido de la bolsa. Eran mechones de cabello. Cabello largo, negro y podrido, como si hubiera sido arrancado de la cabeza de un cadáver en descomposición. Sintió el estómago revolverse. Su padre cerró la bolsa y la guardó de nuevo, sin decir nada más. Desde aquella noche, sus amigos evitaron cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Dejaron de ver películas de terror, dejaron de escuchar historias espeluznantes
y, por supuesto, abandonaron el canal. No querían volver a hablar del tema. Uriel, en cambio, aún escuchaba historias de terror, pero ya no era lo mismo. Solo lo hacía de día. Ahora sabía que la mayoría de las personas que disfrutan de estas historias lo hacen porque nunca han vivido algo real. Porque cuando te sucede, cuando realmente enfrentas algo que desafía la lógica, todo cambia. Y en su casa, las cosas estaban cambiando. Algo extraño estaba ocurriendo, y cada vez le asustaba más. La noche se cernía sobre la ciudad cuando un grupo de policías se reunió en un mirador apartado. Aquel lugar servía como un refugio donde podían relajarse, tomar café y hablar lejos del control de sus superiores. Sin embargo, aquella noche, el ambiente estaba más denso que de costumbre. Habían pasado días difíciles, marcados por la reciente pérdida de un compañero. De pronto, una patrulla se acercó en la oscuridad. El oficial al volante descendió con un café en la mano, pero no estaba solo. En el asiento trasero, una mujer permanecía inmóvil, con la mirada clavada en un punto indeterminado. Su piel pálida contrastaba con la tenue luz de la patrulla. Nadie dijo nada, pero el recién llegado al grupo notó algo inquietante. ¿Por qué el oficial parecía tan despreocupado si tenía una detenida con él? El joven policía sintió un escalofrío y decidió acercarse a su vehículo bajo el pretexto de buscar algo. Desde ahí, pudo ver mejor a la mujer. No se movía, no reaccionaba. Su expresión era vacía, casi irreal. Durante un momento, dudó en preguntar, pero su incomodidad lo superó. Se atrevió a dirigirse al oficial y cuestionarle si realmente tenía tiempo para quedarse a charlar. El ambiente cambió en un instante. El oficial alzó la mirada y le respondió con visible molestia: «Me iré cuando yo quiera». El joven policía estuvo a punto de replicar, pero un compañero le puso una mano en el hombro y le susurró: «Déjalo, no lo molestes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Otra agente, notando la tensión, se acercó discretamente a la patrulla. Se inclinó levemente para mirar hacia el interior y tras unos segundos, regresó al grupo. Con una voz firme pero baja, dijo simplemente: «Todo está bien». Sin embargo, su rostro revelaba otra verdad. Fue entonces cuando el oficial en servicio lanzó una pregunta al aire: «¿Todo bien en mi patrulla?». Su voz sonó grave, densa. Todos enmudecieron, sintiendo un escalofrío recorrerles la espalda. La radio crepitó. Un mensaje firme y claro respondió: 10-4, todo está en orden. Cuando el joven oficial finalmente se acercó a la patrulla para ver por sí mismo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. La mujer que todos habían visto momentos antes simplemente se había desvanecido sin dejar rastro. El oficial en servicio subió a su patrulla sin decir una palabra, encendió las luces y se alejó rápidamente. El joven policía, aún incrédulo, se volvió hacia su compañera. ¿Qué acaba de pasar? ¿A dónde se fue la mujer? La agente tomó un largo sorbo de su café, fijó la vista en la nada y respondió con una frase que quedó grabada en su mente: «Todos tenemos nuestros muertos». Aquel comentario resonó en su cabeza, mientras otro compañero comenzaba a relatar su propia experiencia. Había ocurrido a principios de febrero, cuando él y su novia intentaban regresar a la ciudad, tras pasar el fin de semana en una casa rentada por sus suegros. Estaba en medio de la nada, rodeada de árboles y alejada del pueblo. Por las noches se escuchaban gritos a lo lejos, aunque nadie parecía darles importancia. Su suegro explicó que los ecos de la montaña amplificaban las voces humanas, haciendo que parecieran más cercanas de lo que realmente estaban. El domingo en la mañana, todo estaba listo para salir temprano, pero algo, o alguien, parecía impedirlo. Una tormenta inesperada azotó la zona durante horas. Al mediodía, la puerta del garaje se atascó sin razón aparente, dificultando la salida del auto. Poco después, la novia del policía cayó enferma, vomitando sin cesar. Era como si el destino estuviera conspirando para retenerlos hasta la noche. Contra los deseos de sus suegros, decidieron partir cuando el sol ya comenzaba a ocultarse.
no podían retrasarse más. El lunes tenían que volver a sus responsabilidades. El cielo aún no se había oscurecido por completo cuando tomaron la carretera, pero la sensación de inquietud los acompañaba. Apenas habían avanzado unos kilómetros cuando ella emitió un sonido que congeló la sangre de su pareja. No fue un grito, fue un jadeo seco, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones de golpe. El hombre, alarmado, giró el rostro hacia ella. Su novia no podía hablar. Solo levantó un dedo tembloroso y señaló hacia la carretera. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban el camino, había una figura. Una mujer de vestido azul flotaba sobre el asfalto. Su silueta se desdibujaba con el oscurecer del cielo, fusionándose poco a poco con la noche. La figura flotaba en la carretera, su silueta recortada contra la penumbra de la noche. A pesar de la distancia, su postura resultaba perturbadora. Sus brazos estaban extendidos, pero las muñecas parecían doblarse de manera antinatural, como si se hubieran quebrado. Sus piernas, ocultas en la oscuridad, le daban un aire fantasmal e imposible. Él intentó aferrarse a la lógica. «Debe ser un globo», murmuró con torpeza, buscando tranquilizar a su novia. Pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él mismo. Ninguno de los dos se atrevió a seguir adelante. Con dificultad, giró el auto y regresaron a la casa de sus suegros. La vergüenza les impidió contar lo que habían visto, así que mintieron, diciendo que la tormenta había dejado el camino intransitable. Sin embargo, ambos sabían la verdad. Habían visto lo mismo, exactamente lo mismo. Y esa noche, los gritos que resonaban en la distancia fueron distintos. Ya no eran solo ecos de la montaña, eran lamentos que se infiltraban en sus huesos, impidiéndoles dormir. En otra parte de la ciudad, una madre de 2 niñas vivía su propia historia de terror. La mayor, de 9 años, era madura para su edad, mientras que la pequeña, de 4, tenía una imaginación desbordante y sufría constantes terrores nocturnos. La madre atendía un pequeño negocio frente a su casa y solía quedarse trabajando hasta tarde, acompañada por su esposo cuando llegaba a las 10 de la noche. Una noche, una vecina cruzó la calle con expresión preocupada. Había visto a una de sus hijas encender y apagar la luz de la habitación repetidamente, asomándose a la ventana como si intentara llamar la atención. La madre corrió escaleras arriba. Su hija mayor estaba encerrada en su cuarto, tranquila como siempre, pero la pequeña estaba aterrorizada en la recámara principal. Aferrada a su madre, la niña sollozó. «No me dejes sola, por favor». No quiso decir que le asustaba. Ni siquiera su padre, al llegar más tarde, pudo sacarle una palabra. No fue hasta la mañana siguiente que la verdad emergió. La niña llevaba tiempo escuchando la voz de su madre, llamándola desde la planta baja. La primera vez, pensó que realmente era su madre, y bajó las escaleras. Pero al llegar al último peldaño, comprendió que la voz provenía del cuarto de lavado, una habitación oscura donde nunca entraban de noche. Desde entonces, cada vez que la televisión no estaba encendida a todo volumen, escuchaba la misma voz. Una voz idéntica a la de su madre, y cada vez, esa voz le pedía lo mismo: «Baja». Esa noche, la niña no pudo ignorar la voz. Justo cuando salía del baño, la escuchó llamarla otra vez desde la planta baja. Pero esta vez, en lugar de quedarse paralizada por el miedo, se armó de valor y respondió con un tono desafiante: «No voy a bajar, ya sé que no eres mi mamá». El silencio que siguió fue espeso, como si la casa misma hubiese contenido la respiración. Pero entonces, un sonido rompió la quietud. Pasos apresurados subiendo las escaleras. Algo estaba subiendo, algo que no debía estar ahí. La niña sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. La puerta más cercana era la de la recámara de sus padres, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella, cerrándola con fuerza detrás de sí. En su desesperación, lo único que se le ocurrió fue apagar la luz. Tal vez, solo tal vez, alguien en la casa de enfrente la vería y vendría a ayudarla. Al día siguiente, sus padres decidieron buscar ayuda psicológica, convencidos de que todo era un producto de su imaginación. Pero entonces,
Su hermana mayor habló. La que habla como mamá sigue allá abajo. Nunca se ha ido. Su confesión dejó a todos sin palabras. Desde pequeña, ella también había escuchado la misma voz llamándola desde el cuarto de lavado. Siempre es igual, dijo con voz temblorosa. Suena casi como mamá, solo un poco más ronca, pero cuando grita, se escucha exactamente igual. Desde ese día, la familia dejó de quedarse hasta tarde en el negocio. Ahora, cada noche, cuando la madre caminaba por la casa con las luces apagadas, sentía un escalofrío al pasar por la puerta abierta del cuarto de lavado. No tenía puerta, solo un umbral oscuro que parecía tragar la luz. Y en más de una ocasión, tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba desde dentro. Pero la historia de terror no terminaba ahí. A kilómetros de distancia, una mujer llamada Laura vivía su propio infierno. Alguna vez tuvo una familia, un esposo y una hija. Pero un día conoció a la persona equivocada. Su nueva amiga la llevó por un camino sin retorno, introduciéndola en un mundo de adicción del que nunca pudo escapar. La droga la fue destruyendo poco a poco, quitándole todo lo que tenía. Su esposo, cansado de las promesas rotas y las mentiras, se marchó a Estados Unidos con su hija. Desde entonces, nadie en su familia volvió a saber de ellas. Nadie sabe si siguen con vida. Nadie sabe si algún día volverán. Y Laura se quedó sola. Laura no pudo escapar. No importaba cuántas veces su familia intentara llevarla de vuelta a casa, siempre terminaba regresando a aquel barrio que la había consumido. La influencia de su amiga, la adicción, la desesperación, todo la arrastraba de nuevo al mismo abismo. Las cosas solo empeoraron. Y entonces llegó la llamada. Era de madrugada cuando el teléfono sonó en la casa de su familia. Un policía, con voz grave y apurada, les informó lo sucedido. Laura fue encontrada en una situación crítica y llevada al hospital, donde lograron estabilizarla. Pasaron días antes de que su hermano pudiera ir por ella. La ansiedad lo consumía mientras preparaba todo para el viaje. Las llaves en sus manos, el frío del parabrisas cuando retiró la cubierta. Detalles insignificantes, pero que por alguna razón quedaron grabados en su memoria. No era un miedo irracional, ni un presentimiento sobrenatural. Era algo mucho peor. La angustia de ver a su hermana en ese estado, de saber que de ahora en adelante su bienestar dependía en parte de él. Cuando llegó al hospital, encontró a Laura despierta, con los ojos hundidos en un cansancio extremo. Se sentaron a hablar en voz baja, esperando el momento en que le dieran el alta. Pero entonces, ella le confesó algo que lo dejó sin palabras. Desde el instante en que recuperó la conciencia, se sintió atrapada en una pesadilla. Su visión estaba borrosa por los medicamentos, y aún así, podía notar la presencia de decenas de personas rodeando su cama. Eran figuras inmóviles, en completo silencio, observándola. Cuando su vista comenzó a aclararse, su corazón se detuvo por un instante. No eran médicos, no eran enfermeros, eran sombras. Laura nunca había vivido nada paranormal, nunca. Y aunque su familia creía en esas cosas, ella jamás había visto nada, hasta ese día. Su hermano la escuchó en silencio. En su hogar, habían sucedido cosas extrañas antes, pero jamás habían sido testigos de algo tan directo. Él intentó convencerse de que todo era un efecto del trauma, de la crisis que Laura acababa de superar. Pero en el fondo, una idea lo inquietaba. ¿Qué tal si aquellas sombras no eran solo alucinaciones? ¿Qué tal si habían estado esperando para llevarse a Laura con ellas? La carretera estaba oscura, el hospital quedaba atrás, pero Laura no dejaba de voltear. Sus ojos inquietos se clavaban en el retrovisor, como si esperara ver algo allí, algo que su hermano no podía percibir. «¿Qué pasa?», preguntó él, intentando mantener la calma. «Nada, solo apúrate». Él suspiró y decidió no insistir. Para distraerla,
Hicieron una breve parada en un pequeño restaurante de carretera. Sus padres los esperaban en casa con una cena especial, pero su hermano quiso comprarle algo a Laura antes de llegar, como un gesto de cariño. Sin embargo, apenas el coche se detuvo, ella se tensó aún más. No quitaba la vista del espejo retrovisor. Lo ajustaba, lo movía, lo inclinaba. Su obsesión por vigilar lo que había detrás le impidió a su hermano utilizarlo. «Tenemos que irnos ya». Su voz sonó cortante, desesperada. «Dame un minuto, solo voy por la comida. Number no, podemos quedarnos aquí». Su insistencia comenzó a preocuparlo. Intentó tranquilizarla con una broma, pero entonces ella susurró algo que le heló la sangre. «Sigue aquí, desde el hospital». Un escalofrío recorrió la espalda de su hermano. Tragó saliva y decidió no cuestionarla. «Está bien, nos vamos». Aceleró, alejándose del pequeño restaurante y volviendo a la carretera. Al cabo de unos kilómetros, Laura empezó a retorcerse en su asiento. «Detente, me siento mal». Su hermano la llevó a un punto de descanso bajo un enorme árbol. Laura salió tambaleándose, respirando con dificultad. Cuando él se acercó, la vio mirando hacia atrás, hacia el camino oscuro por el que venían. «Ahí viene». Luego, sin decir más, corrió hacia los arbustos y vomitó. Su hermano se quedó inmóvil. Su estómago se tensó con un miedo irracional, como si, por primera vez en su vida, supiera que algo más estaba allí con ellos. Miró hacia la carretera, hacia la dirección de donde venían, y la vio, entre la bruma de la noche, avanzando lentamente por el centro del asfalto, una silueta vestida de blanco. Su cabello era largo y grisáceo, flotaba en el aire de manera antinatural. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus facciones. «Laura, lo que nos sigue es una mujer, ¿verdad?». Sintió como su hermana temblaba. Su voz, rota, apenas fue un susurro. «Sí». Sin pensarlo, la tomó del brazo, la metió en el coche y cerró la puerta de un golpe. El motor rugió en la quietud de la noche. Pisó el acelerador con más fuerza de lo necesario y no miró atrás ni una sola vez. No detuvo el coche hasta llegar a casa. Cuando vio la alegría en los rostros de sus padres al recibir a Laura, casi pudo convencerse de que todo estaba bien. Casi. Pero la imagen de la figura en la carretera, inmóvil en la oscuridad, quedó grabada en su mente, y sabía, con absoluta certeza, que nunca volvería a pasar por aquel camino de noche. La mañana siguiente parecía traer consigo un aire distinto, como si la luz del sol hubiese limpiado los recuerdos de la noche anterior. Al salir a la tienda por leche, el ambiente en casa le recordó tiempos más felices. Su madre y su hermana preparaban el desayuno juntas. Su padre pintaba los arquitos de madera en la sala. Por un momento, todo se sintió como antes, como cuando eran niños y no había preocupaciones. Afuera, la calle parecía diferente, más luminosa, más alegre, como si la vida finalmente estuviera dándoles una oportunidad de recomenzar. Mientras caminaba, pensó en todo lo que haría por Laura, en cómo la ayudaría a recuperar su vida, en cómo, tal vez algún día, podrían encontrar a su sobrina y reunir a la familia. Muchacho! La voz de Richie lo sacó de sus pensamientos. Era el vecino extraño de la cuadra, ese que sufría de insomnio y que pasaba las noches enteras arreglando su viejo Camaro del 75, un proyecto eterno que llevaba décadas sin terminar. Su padre y él habían sido amigos en su juventud, y aunque ahora era un hombre huraño, siempre estaba atento a lo que ocurría en la calle. «Vi que regresó tu hermana. Qué bueno que estén bien. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy». «Gracias, Richie», respondió, intentando seguir su camino. Espera, tengo que decirte algo», insistió el vecino, con un tono de duda en su voz. «Creo que ya me estoy volviendo loco, pero anoche, cuando llegaron, vi algo muy raro». El joven se detuvo en seco. «¿Qué viste?». Richie bajó la voz y levantó una mano como si estuviera a punto de revelar un secreto peligroso. «Te lo juro por lo que quieras.
Vi que llevabas a una señora de blanco en el techo de tu coche. El frío matinal dejó de sentirse. Una corriente helada recorrió su espalda mientras su mente intentaba procesar las palabras del vecino. No era posible, no podía ser cierto. Y sin embargo, lo había visto en la carretera. Por un momento quiso negarlo, decirle a Richie que había sido solo un juego de luces o su imaginación. Pero no podía ignorar la creciente sensación de que, aunque habían logrado llevar a Laura a salvo a casa, algo más había venido con ellos. Como si aquel ente de la carretera no los hubiera seguido, sino que nunca los hubiera dejado ir. Hace mucho tiempo que en esa familia se contaba la misma historia, una que había pasado de generación en generación. Era un relato antiguo, de la época en que el abuelo era joven, allá por la década de los 40. Su pueblito, el mismo en el que habían crecido tantas generaciones, estaba alejado de todo. El único acceso al mundo exterior era un camino angosto que descendía por la montaña, cruzando un bosque espeso hasta llegar a un pueblo más grande. En aquellos tiempos, la única forma de transitar por ahí era a caballo o en carreta. Años después, cuando los primeros automóviles comenzaron a llegar, el camino se amplió lo suficiente como para permitir el paso de vehículos, aunque siempre era un problema cuando dos coincidían en direcciones opuestas. Solo en algunos puntos la vegetación permitía hacerse a un lado para que ambos pudieran pasar. Con el tiempo, la tierra fue reemplazada por asfalto y el sendero se convirtió en una carretera, la misma que hoy conecta los pueblos. Cada sábado, la familia recorría ese trayecto sin falta. Iban a comprar la despensa al pueblo grande y casi siempre, los primos se unían al viaje. Cuando eran niños, les gustaba ir en la caja de la camioneta, riendo y bromeando durante el trayecto. A veces los acompañaban otros vecinos, gente del pueblo que también necesitaba hacer compras. Pero sin importar quién subiera al vehículo, la conversación terminaba girando en torno a la misma historia. La historia del abuelo y lo que vivió en aquel camino. Cuando era joven, el abuelo se había enamorado perdidamente de una muchacha que vivía en el pueblo grande. Cada vez que tenía oportunidad, encontraba la forma de ir a verla. La relación parecía destinada a florecer hasta que apareció la hermana mayor de la muchacha. Desde el primer momento, comenzó a mirarlo con otros ojos, a coquetearle de una manera incómoda. Con el tiempo, la madre de la chica dejó en claro que no permitiría que su hija menor se casara. «Ella no se irá de aquí», le dijo un día. «Ella se quedará conmigo para cuidarme. Si quieres casarte con alguien de esta familia, será con la mayor». El abuelo se preocupó. Poco a poco, la madre y la hermana mayor comenzaron a aislar a la joven. Ya no le permitían salir sola. Apenas le daban permiso para ir a la tienda, y siempre bajo vigilancia. Era evidente que no querían que él la volviera a ver. Desesperado, el abuelo decidió hablar con sus padres. «Déjenme robármela», les pidió. «Si no lo hago, algo malo le va a pasar. Yo mismo construiré nuestra casa, mañana si es necesario». Sus padres se negaron. Le dijeron que un matrimonio debía hacerse con el permiso de la familia de la novia. Pero todo cambió cuando, unos días después, la hermana mayor apareció en el pueblo. Había ido sola, buscando la casa del abuelo. Él no estaba, pero sus padres sí. Al verla, se sorprendieron. No era la joven dulce y delicada que su hijo había descrito, sino una mujer alta, de mirada intensa y porte imponente. La mujer prácticamente se invitó a la casa y exigió que le dieran de comer. Durante la comida, dejó en claro sus intenciones. Les dijo que su hermana menor seguía aferrada a la idea de casarse con su hijo, pero que eso pronto cambiaría. «Las personas que hablan de más siempre terminan mal», comentó con una sonrisa perturbadora. Antes de marcharse, anunció que ella y el abuelo pronto se casarían. «No quiero que nos quedemos en este pueblo», afirmó. «Ya buscaré un lugar para vivir con él». Esa noche, el abuelo supo que el tiempo se le acababa. Si quería salvar a la mujer que amaba, tenía que actuar rápido, muy rápido. Cuando el reloj marcó las 11 y el abuelo no regresaba, sus padres comenzaron a inquietarse. Sabían que estaba de parranda con sus amigos, como cualquier joven de su edad, pero la idea de que la familia de la muchacha pudiera hacer algo contra él los aterrorizaba.
Fue entonces cuando, por miedo a lo que pudiera ocurrir, le dieron el permiso que antes le habían negado. Podía robarse a la muchacha. El abuelo no perdió tiempo. Se puso de acuerdo con una amiga de su novia, quien se convirtió en su aliada. A través de ella, le enviaba mensajes y le informaba sobre los planes. Día tras día, cuando la visitaba en secreto, ella aprovechaba para entregarle pequeñas cosas que podría necesitar cuando escaparan. Lo hacía con extremo cuidado, sin que su madre ni su hermana lo notaran. Todos en el pueblo temían a la hermana mayor, pero aún más a la madre, una mujer con una presencia tan imponente como siniestra. Cuando todo estuvo listo, el abuelo partió al pueblo grande para repasar cada detalle. Sus amigos lo ayudarían al día siguiente, pero él necesitaba asegurarse de que nada fallara. Caminó hasta la casa de su amada. Recorrió varias veces la zona. Memorizó cada rincón, cada posible obstáculo. Finalmente, se acercó a la ventana por la que ella debía escapar en la noche. Y entonces, la ventana se abrió. Ella estaba ahí. «Te escuché llegar», susurró con nerviosismo. Él se sorprendió al verla, pero más aún por lo que le dijo después. «Mi madre y mi hermana no están. Salieron hace rato. Se fueron a buscarte». El abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si ya habían descubierto su plan, pero algo dentro de él le decía que sí. Aún así, la miró con determinación y le aseguró que todo seguiría como lo habían planeado. La besó por primera vez y luego se marchó con el corazón latiéndole a toda velocidad. El camino de regreso al pueblo nunca había sido tan oscuro, pero por alguna razón, aquella noche no sintió miedo. Ni recordó los cuentos de hombres lobo y criaturas del bosque que tanto le gustaba contar a los más jóvenes para asustarlos. Solo tenía una cosa en mente, que al día siguiente, ella sería libre. La luna iluminaba apenas lo suficiente como para guiarlo. Caminaba con precaución, atento a cualquier ruido, cuando algo en el sendero captó su atención. Un destello. A unos metros de él, bajo la sombra de un enorme roble, algo reflejaba la luz lunar. Se detuvo, entrecerró los ojos y entonces lo vio con claridad. Era una serpiente. Su cuerpo oscuro y brillante se extendía de lado a lado del sendero, bloqueando el paso. Nunca había visto una de ese tamaño en el área. Algo no estaba bien. Sintió la urgencia de alejarse, así que salió del camino para rodearla. Pero cuando intentó volver a la vereda, algo extraño ocurrió. El sendero había desaparecido. Solo habían sido unos metros, pero de alguna forma no lograba encontrarlo. Como si el bosque hubiera cambiado a su alrededor. Como si lo estuviera tragando. El abuelo respiró hondo. No podía perderse. Sus padres le habían enseñado a guiarse por las estrellas, y por suerte, el cielo nocturno estaba despejado. Miró hacia arriba, se orientó y avanzó con decisión. Y entonces, finalmente, encontró el camino. El abuelo encontró el camino de nuevo y apresuró el paso, pero la sensación de ser seguido se hizo más fuerte. Más adelante, entre las sombras de la noche, apareció otro roble enorme, aún más alto que el anterior. Bajó la vista y su cuerpo se tensó de inmediato. Frente a él, en medio del sendero, había un animal enorme, un cerdo. Pero no era un cerdo común. Su tamaño era monstruoso, medía más de 1 metro de altura, su piel era gruesa y negra, y su respiración pesada rompía la quietud de la noche. El abuelo quedó paralizado por unos segundos. El animal lo miró fijamente, luego hizo algo imposible. Intentó ponerse en 2 patas. La imagen era antinatural, como si su propio cuerpo no estuviera diseñado para moverse así. No se quedó a averiguar qué más podía hacer aquella cosa. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió de nuevo al bosque, sin importarle perder el camino otra vez. En ese momento, el miedo a perderse no era mayor que el terror que sentía al ver lo que lo acechaba en el sendero. Corrió sin mirar atrás, esquivando ramas y raíces, hasta que el aliento comenzó a faltarle y sus piernas ardían. El abuelo avanzó muy despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Pero en cuanto estuvo lo suficientemente lejos de ellas,
echó a correr sin mirar atrás. Su respiración era agitada, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no se detuvo. Apenas unos minutos después, escuchó el galope de un caballo acercándose por detrás. Un vecino del pueblo apareció entre la penumbra y al ver su estado, le tendió la mano. «Súbete», le dijo, «te llevaré a casa». El abuelo no dudó en aceptar. Mientras cabalgaban, intentó explicarle lo que había visto, pero lo que más le sorprendió fue la reacción del hombre. «Ya es pasada la medianoche», le dijo con seriedad. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, el hombre tiró de las riendas y detuvo el caballo en seco. «¿Cómo eran las mujeres que te estaban siguiendo?» El abuelo las describió con detalle, sintiendo aún la presión en el pecho. El hombre se quedó en silencio. Luego señaló hacia adelante con un leve movimiento de cabeza. «Entonces dime, ¿por qué están allí, esperándonos?» El abuelo miró por encima del hombro de su salvador y sintió un frío helado recorrerle la columna. Las dos mujeres estaban en la entrada del pueblo, con los brazos extendidos, como si intentaran bloquear el paso. No hablaban, no se movían, solo estaban allí, esperándolo. El vecino sacó su revólver y disparó un tiro al aire. Las figuras no se inmutaron, pero el disparo no era para ellas. Desde las casas del pueblo se comenzó a escuchar un escándalo de voces y pasos apresurados. En ese pueblo, aquel sonido era una señal de advertencia. Los hombres salían armados para proteger a los suyos. Las dos mujeres, al ver que la muchedumbre se acercaba, reaccionaron por primera vez. Con movimientos inhumanos, corrieron hacia el bosque y desaparecieron entre las sombras. El abuelo no pudo dormir esa noche. Sabía que su plan se había frustrado, que si intentaba algo ahora, su novia estaría en peligro. Así que les dijo a sus amigos y a la amiga de ella que tendrían que esperar, que robaría a la muchacha cuando cumpliera la mayoría de edad. Pero no fue así. Una noche, sin previo aviso, la tomó y huyeron juntos. Nunca regresaron al pueblo. Se fueron lejos, a un lugar donde ni su madre ni su hermana pudieran encontrarlos. Pasaron los años, y la historia de aquellas dos mujeres quedó en el pasado. La madre de la novia murió, y la hermana, sin dejar rastro, desapareció en el bosque. Solo entonces, sintiéndose finalmente a salvo, el abuelo regresó al pueblo junto a su esposa. Allí, construyeron su hogar y formaron una familia. La abuela nunca hablaba de su pasado. No mencionaba a su madre ni a su hermana, ni siquiera cuando sus nietos, llenos de curiosidad, intentaban preguntarle. Era como si su vida antes de casarse nunca hubiera existido. Pero cuando viajaban al pueblo grande por la despensa, siempre pasaban por el mismo camino y nunca, bajo ninguna circunstancia, señalaban los 3 robles. Los conocían muy bien. El último roble, aquel donde la madre y la hermana habían esperado al abuelo, tenía algo peculiar, algo que hasta el día de hoy sigue ahí. Quien se atreva a detenerse en ese punto, quien preste suficiente atención en las noches más silenciosas, podrá escuchar el sonido de una cuerda crujiendo, como si algo se meciera lentamente en la oscuridad. Todo comenzó hace un año, aunque nadie comprendió su origen hasta mucho después. Fue su hermano quien, con expresión seria y voz tensa, le contó lo que había ocurrido. Aquel día, ella había llegado de la escuela con un enojo desbordante. No saludó a nadie, solo entró a su habitación y comenzó a lanzar su ropa del armario al suelo. Estaba furiosa, desesperada, arrojando todo lo que encontraba a su alrededor. Su hermana, preocupada, se acercó a la puerta y preguntó en voz baja: «¿Estás bien? ¿Qué pasó?». No obtuvo respuesta. Solo el sonido de cosas cayendo, el caos detrás de la puerta cerrada. Pensando que lo mejor era dejarla sola hasta que se calmara, su hermana decidió alejarse. Pero entonces escuchó la puerta principal abrirse. El sonido la hizo temblar. No esperaban a nadie en casa. Caminó hasta la entrada, solo para ver a su hermana entrar, sonriendo y saludándola con naturalidad. Se quedó inmóvil. Su hermana no estaba en su habitación hace un segundo, en medio de un ataque de furia.
Ella la abrazó, le preguntó si todo estaba bien y la acompañó a su cuarto. Pero al cruzar la puerta, su sangre se congeló. La habitación estaba en completo desorden, la ropa tirada por todas partes, exactamente como lo había visto momentos antes. Pero lo más inquietante era otra cosa. Alguien más había estado allí, o algo. Las cosas no solo estaban esparcidas, habían sido recolocadas apresuradamente, como si algo hubiera intentado ocultar el desastre antes de que su hermana entrara, como si aquello hubiera intentado imitar lo que ella haría. Durante un año su hermana guardó silencio. No quería asustarla con lo que había visto, pero cuando finalmente lo contó, no pudo evitar el escepticismo. «Debes estar recordando mal», le dijo. «No significa nada». Intentó olvidarlo, convencerse de que era una simple confusión. Pero entonces ocurrió algo imposible. En el cumpleaños de su hermana, organizaron una pequeña reunión con familiares cercanos. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños. Su madre la llamó para que saliera de su habitación. «Sí, ya voy», respondió ella desde dentro. Pero no salió. Todos en la mesa la escucharon responder varias veces, pero la puerta nunca se abrió. Su madre insistió, pero no se molestó en asomarse. Hasta que una de sus primas, extrañada por la demora, fue hasta la sala y la vio. Estaba acostada en el sofá, con los audífonos puestos, completamente ajena a lo que ocurría. La primera soltó un grito ahogado. «Pero si ella está aquí». Todos corrieron a verla. Ella los miró, confundida, mientras la incredulidad se reflejaba en sus rostros. «¿Cómo que estoy aquí?», preguntó. Su madre, sus tíos, sus primos, todos estaban seguros de que habían escuchado su voz responder desde la habitación. Pero eso era imposible. Ella siempre había estado en la sala. El ambiente se tornó tenso. Nadie supo qué decir, qué explicación dar. La incomodidad llenó el resto de la reunión y nadie quiso hablar más del tema. Desde ese día, algo cambió. Ahora, cada vez que alguien la llama, su familia bromea diciendo, ¿será Génesis o su doble? Ella se ríe junto con ellos, pero en el fondo tiene miedo. Miedo de que un día esa otra versión de ella no solo repita su voz o copie sus movimientos. Miedo de que un día la reemplace y que nadie lo note. Durante una comida reciente, alguien mencionó la típica pregunta, ¿crees en fantasmas? La mayoría compartió sus opiniones, pero entre ellos había un escéptico. Decía no creer en lo paranormal porque nunca había experimentado nada extraño. Sin embargo, su familia tenía una versión diferente. Cuando era niño, su familia se mudó a un departamento sin saber la historia oscura que cargaba. Antes de ellos, el lugar había sido habitado por una anciana solitaria que una noche fue víctima de un intento de robo. Asustada, se escondió en el closet de la habitación más pequeña, esperando que los ladrones no la encontraran. Pero el miedo fue demasiado para su frágil corazón. La encontraron sin vida dentro del closet, con la puerta aún cerrada. Años después, la familia de aquel escéptico llegó a vivir allí, sin conocer este trágico suceso. Como era el menor de la casa, le asignaron la habitación más pequeña, y con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. El niño pasaba largas horas dentro del closet. No solo se escondía allí, sino que hablaba con alguien en su interior. Su madre, al principio, lo consideró una simple etapa infantil, una travesura más, pero con el tiempo, la frecuencia de esos juegos comenzó a inquietarla. Una tarde, comentó la curiosa costumbre de su hijo con una vecina. Se lo dijo entre risas, sin sospechar que su interlocutora reaccionaría con un semblante serio y una mirada de preocupación. Fue entonces cuando se enteró de la verdad. Ahí, en ese mismo closet, la anterior inquilina había pasado sus últimos momentos. El horror se apoderó de ella. Esa misma noche, con el corazón latiéndole con fuerza, se armó de valor y preguntó a su hijo con quién hablaba dentro del armario. «Con la viejita que vive ahí», respondió el niño con naturalidad. Conteniendo el pánico, la madre supo que debía hacer algo. Entró en la habitación, abrió las puertas del closet
y con la voz más firme que pudo, habló al vacío. Siento mucho lo que te pasó de verdad, pero no puedes estar aquí. Te lo pido. Deja en paz a mi hijo. Déjalo en paz. Desde entonces, se prohibió al niño entrar en el closet. Con el tiempo, poco a poco, su obsesión por el armario desapareció. Dejó de hablar de la viejita y de pasar tiempo encerrado en aquel espacio. Y eventualmente, como si la memoria misma se lo hubiera arrebatado, olvidó por completo su existencia. Ahora, ya adulto, no recuerda nada. Solo conoce esta historia porque sus padres se la contaron años después. Porque aunque él ya no tenga recuerdos de lo que vivió, ellos jamás podrán olvidar lo que vieron en aquel departamento, ni lo que su hijo decía cuando hablaba con algo que nadie más podía ver. Algunos lograron escapar, otros fingieron olvidar. Pero hay cosas que no desaparecen solo porque cerramos los ojos. Aún se escuchan pasos en pasillos vacíos. Una voz familiar sigue respondiendo desde habitaciones donde nadie está. En la carretera, bajo la neblina, una figura blanca sigue esperando. Los que han visto, los que han sentido, saben la verdad. Cuando la oscuridad te elige, nunca vuelves a estar solo. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.